En Alemania, conclusión de las jornadas de jóvenes de la provincia de Europa del Norte, los queremos recibir en una nueva... Hoy, en primer lugar, queremos hacer llegar nuestra más sincera felicitación a todos los monjes, piezas claves de la misión de ambos institutos, ya que hemos celebrado en la solemnidad de la Santísima Trinidad la jornada de oración por los monjes. Y en segundo lugar, agradecer a los contemplativos de ambos institutos por su oculta tarea de inmolación diaria en servicio de toda la Iglesia en orden a contribuir eficazmente con la evangelización y la salvación de las almas. Estamos ciertos que el empuje apostólico del Instituto camina a la par con el testimonio silencioso de la llamada a la trascendencia por parte de nuestros contemplativos. En Italia, en el monasterio de la Visitación en Viterbo, nuestros monjes recibieron a los seminaristas menores, novicios y seminaristas mayores para todo un día de actividades. Monaco si chiede molto di più alla fine, perché per questa vita l'unione con Dio si chiede una virtù superiore, ed è quella virtù superiore quella che loro devono offrire all'istituto, che dipenderà da loro, perciò noi oggi stiamo pregando anche per loro, perché loro hanno una missione molto difficile. Incluso conociendo la historia de la contemplativa, la hermana María Benedetta Giuseppina Frey, que estuvo en aquel monasterio soportando con virtud heroica una grave enfermedad por más de 50 años. En Papúa celebraron la fiesta patronal y, como es costumbre local, los festejos son siempre acompañados de danzas folclóricas. See you tomorrow. Las servidoras contemplativas prepararon una novena de videos para la ocasión, dando a conocer un monasterio cada día y la intención particular por la que reza. Querían que esta comunidad contemplativa ofreciera sus oraciones, sacrificios, su vida oculta por la santificación de los sacerdotes. El noviciado contemplativo Santa María Magdalena comenzó en el año 2019 aquí en el Monasterio Santa Teresa de los Andes en San Rafael, Argentina. La intención que nos fue dada junto con nuestra patrona Santa María Magdalena es la de rezar por todos los que sufren en el cuerpo y en el alma para que sepan unir sus sufrimientos a la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Utilizando como texto base y profundización de nuestra misión la carta apostólica escrita por San Juan Pablo II, Salvifici Doloris. En España, en el monasterio de Alcoy, las hermanas prepararon un open house, en el cual muchas familias del lugar pudieron recorrer el monasterio junto con las hermanas que les iban contando acerca de la vida monástica. Nuestra esperanza cristiana no debe desfallecer ante la muerte. Como dice el rito de exequias, hemos de levantar al cielo nuestros ojos y esperar en el Señor. El 2 de junio, nuestra querida hermana María del Santo Niño murió en Lipa, Filipinas, después de una larga enfermedad, llevada de manera verdaderamente ejemplar. Pasó a la morada eterna y al encuentro definitivo con el Divino Esposo, un primer viernes de mes. Elevamos nuestras oraciones en sufragio por su alma y agradecemos a Dios por el ejemplo que nos ha dejado con su vida.
Ogni pellegrinaggio è un'immagine del pellegrinaggio della Chiesa di Dio, che, come dice la Lumen Gentium, cammina tra le consolazioni di Dio e le persecuzioni del mondo verso l'eternità, la sua meta finale. Ed è necessario implorare quella grazia di cui parla il nostro diritto proprio, di non fermarsi finché non si raggiunge la santità, qualunque cosa accada. In Argentina molte delle nostre case di formazione hanno potuto visitare alcuni santuari di particolare importanza per la nostra piccola famiglia religiosa. Quasi tutte hanno potuto visitare la regina e patrona del nostro istituto, la Vergine di Luján, nel suo bellissimo santuario. Molti altri hanno potuto visitare il Cristo della Quebrada, nella cui festa il nostro fondatore ha ricevuto la grazia fondazionale. Altri ancora sono andati fino a Salta, dove hanno pregato e rinnovato la loro consacrazione a Maria nello stesso luogo in cui quasi 40 anni fa i nostri religiosi si sono consacrati a Maria per la prima volta. Hanno anche potuto pellegrinare presso altri santi nei dintorni di queste terre, come il Santo Cura Brochero e Santa Teresa de los Andes in Cile. In tutti questi luoghi è stato chiesto una grazia speciale per tutti i membri della nostra congregazione e per la fedeltà al carisma. Inoltre, approfittando del tempo trascorso a San Rafael, diversi gruppi di religiosi hanno approfittato del tempo per conoscere e visitare le prime case del nostro istituto, le scuole e le case di misericordia. Durante le visite hanno colto l'occasione per conoscere meglio la nostra storia, raccontata da coloro che erano presenti al momento della fondazione. Hoy hablamos del voto a la Virgen, fueron con el Hércules de la Fuerza Aérea. Y nosotros podemos parafrasear esto y decir, con gran fuerza tenemos que dar testimonio de lo que nos dejó el Padre. Cuenta que más tocó la corriente. Maceo, cuando reciben el golpe corriente, la corriente lo bota para atrás. Seminario de la finca que tenés nombre de mar. ¡Ay de mí si no predico el Evangelio! En Argentina, en San Rafael, este lema ha resonado por los pasillos del Colegio Isabel la Católica, pues en estos días las alumnas han realizado los tradicionales juegos florales, lanzándose a estas competencias formativas tan queridas por nuestra familia religiosa. Buscamos la cumbre, siguiendo los pasos de pie. Las preparaciones empezaron una semana antes, en la cual tuvieron la gracia de poder contactar a un misionero del país de su patrono. Los juegos florales son una parte integral de nuestra formación. Estas competencias son una tradición que nos llevan todos los años a dar lo mejor de nosotras mismas por el bien del equipo, imitando a nuestro patrón. Así como crecer en virtudes, especialmente la generosidad, la magnanimidad y la alegría. En las competencias deportivas y culturales, buscamos poner nuestros dones al servicio del bien común. Este año el tema fueron las misiones. Pudimos conocer la vida de nuestros copatronos, hombres de Dios, que llevaron el Evangelio a diferentes culturas. El beato mártir Peter Torrot, de Papúa Nueva Guinea, Monseñor Joseph Slipey, confesor de la fe ucraniano, y Mateo Ricci, jesuita, que llevó la fe hasta China. Y el primer puesto ganó con 8.065 puntos. Los nombres de los ganadores son el equipo del Beato Piaggioso. A Igreja confia aos jovens a tarefa de proclamar ao mundo a alegria que brota do fato de terem encontrado a Cristo.
Para imitar os discípulos que, movidos pelo sopro do Espírito, proclamaram sem hesitação sua fé no Redentor, devemos nos tornar homens novos, renunciando ao homem velho e nos permitindo ser completamente renovados pelo poder do Espírito do Senhor. Na província de Maria Porta da Aurora, no norte da Europa, foi possível realizar 2 jornadas da juventude. Uma na Alemanha, no Santuário Maria Hilf, que reuniu muitos jovens da Holanda, Irlanda, Escócia e outros países. E também em Pompenai, na Lituânia, eles organizaram todo um evento com a participação de 340 jovens. A jornada incluiu celebrações litúrgicas, conferências formativas e muitos jogos. Las hermanas contemplativas en Saint-Fort-sur-Gironde, Francia, tuvieron la gracia de recibir una reliquia de su patrona, el anillo de Santa Juana de Arco. El anillo estuvo expuesto para la veneración de los fieles, que pudieron rezar y recitar el rosario por diversas intenciones, y el día siguiente participar de la Santa Misa en el jardín del monasterio. Que Santa Juana interceda para que haya muchas vocaciones francesas a la vida sacerdotal y religiosa. Por gracia de Dios, en Granada, España, recibimos 7 nuevos miembros oficialmente a nuestra tercera orden.